¿Qué nos cuenta al respecto? Exactamente, estamos en toda la fase de preparación. Sabemos que la interpelación es un ejercicio que se hace desde el Congreso. En este caso, pues a varios ministros de la actual administración hemos sido citados, en mi caso el jueves. Son 3 interpelaciones seguidas. Estamos trabajando ya alrededor de toda la información que tenemos que hacer, la respuesta a las preguntas que nos han empezado a plantear desde el día de ayer. Bueno, esas preguntas me imagino que usted no puede hacerlas públicas, ¿verdad? No preferiría solamente comentarles que ya empezamos a recibirlas y estamos dando respuesta. Bueno, centrémonos en esto que de algún modo es el origen. Guatemala fue uno de los 143 países que votó en Naciones Unidas para que Palestina se integrara como Estado de pleno derecho. Esta decisión, ¿cómo la toman, canciller? Bueno, hay ciertos temas que empezamos a analizar con el presidente, incluso en la etapa de transición, temas por supuesto vinculados a política exterior. Y con esto lo que quiero decirle, Luis Felipe, es que no se improvisó la posición de Guatemala y la decisión del voto el 10 de mayo. Fue algo que venimos madurando. Creímos que había ahí una historia y habían antecedentes alrededor del tema. Guatemala apoyó, como todos saben, la resolución del 47, apoyó... ¿Cuando el papá del actual presidente? Era el presidente. Era el presidente. Claro. Y el rol que todos sabemos de Jorge García Granados en el grupo de expertos. Y Guatemala es el primer país de América Latina que reconoce a Israel, pero si regresamos al texto del 47 nos damos cuenta que siempre apoyamos la creación de los 2 estados y que de una u otra forma las expresiones que hemos tenido como país en distintos foros, en distintas votaciones, particularmente en el marco de Naciones Unidas, siempre ha sido a favor de eso, de los 2 estados, en los momentos donde había conflicto, del cese al fuego, de la búsqueda de un camino a la paz y a la negociación. Canciller, pero hubo muchas críticas de gente muy afín, digamos, a Israel, que de alguna manera dio a entender o pensó o expresó como que Guatemala se había distanciado de una amistad histórica, por decirlo así. ¿Qué dice al respecto? Yo diría que la amistad histórica, como usted la llama, se mantiene. Yo diría que Israel ha comprendido las diversas formas como Guatemala ha expresado su posición y su voto en diversos foros. Sí hubo una reacción, fue evidente, y ese es el motivo principal de la interpelación. Yo diría que la decisión que adoptó el gobierno se dio en el marco de la política exterior, de las relaciones internacionales y de Naciones Unidas. O sea, no vimos elementos políticos o religiosos de conveniencia. Lo que vimos fue realmente una visión de un Estado representado por un gobierno que asumió en enero, tratando de dar una nueva imagen en materia de política exterior. Le pregunto esto porque es un tema que me imagino que para ustedes debe ser un tema difícil de tratar y para mucha gente también. Pero el presidente Arévalo, entiendo que tiene un vínculo incluso personal con Israel. Él habla hebreo, se comunica en hebreo con el primer ministro israelí. Es esa situación la que a muchos les extraña. ¿Hubo algún distanciamiento? ¿Pasó algo cuando se dio este voto? Yo diría que no hubo distanciamiento, no pasó nada. Y le diría que precisamente por esos vínculos del presidente Arévalo, que los tiene a nivel de su señor padre, que fue embajador en Israel, él los tiene personalmente por su vivencia como estudiante en Israel, como funcionario diplomático en nuestra embajada en Israel, le crearon y le generaron esos vínculos que se mantienen. Y en ese aspecto yo sería muy puntual en decirle que pocas personas son tan expertas y tan conocedoras del tema, porque el tema del conflicto árabe-israelí es el tema en las relaciones internacionales. Es un conflicto que por décadas hemos visto en diferentes momentos y picos de las relaciones, conflicto, no conflicto. Entonces él conoce muy bien realmente la situación y por eso le digo que el voto no fue improvisado. Realmente hubo un análisis muy serio en donde los principales elementos los aportó el presidente. Y desde el punto de vista interno, ¿ustedes en ningún momento pensaron que abstenerse era, digamos, más conveniente para lo que podía surgir aquí en Guatemala respecto del tema? Vimos la abstención como una posible posición, pero quisimos adoptar realmente una posición no de medias tintas, sino una posición más de compromiso, con una causa que, como bien lo dice usted, 143 votos creo que reflejan algo. O sea, no es un voto ocurrente y aislado el de Guatemala, es un acompañamiento a un
una manifestación a nivel mundial alrededor de este tema. Señor Canciller, si usted tuviera que describir las relaciones en este momento con Israel, ¿están igual, mejor o en una situación, digamos, de retroceso respecto de cuando tomó posesión el presidente Arévalo? Mire, yo le diría que hay que preguntarle a ellos. Si desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, están iguales. El voto con Israel ha sido diverso en las capitales políticas de Naciones Unidas, Ginebra, Nueva York. Ahí es donde se reciben presiones, no presiones, donde se negocian las posiciones, y a veces en el ámbito bilateral es donde no se tiene toda la información. Yo pensaría y desearía que no se hubieran modificado, que Israel haya entendido. Yo en su momento conversé con personas del Ministerio de Relaciones Exteriores hace un mes y medio, para expresarles cuál había sido la visión nuestra. Yo no diría que la aplaudieron, pero la entendieron, ¿verdad? En el ejercicio de un poder como Estado, digamos, una decisión como Estado. Usted dice que el conflicto árabe-israelí es como el tema cuando se habla de relaciones internacionales. ¿Podría ahondar un poco en ese sentido? Mire, vemos lastimosamente que las guerras se mantienen, que los conflictos se dan de manera constante en diversos países, en diversas regiones, pero durante décadas hemos visto que el conflicto, que no es Palestina-Israel, el conflicto se caracterizaba por ser Israel, países árabes, ¿no? Es una constante en las relaciones internacionales. Bueno, pasemos a un tema que de alguna manera va de la mano, y es el hecho de que en Estados Unidos habrá elecciones el 5 de noviembre. Hasta hace, digamos, una semana se daba por hecho que el ganador iba a ser Donald Trump, después de su atentado, después del 27 de junio y el fallido debate del presidente Biden. Pero ahora que él ha declinado su candidatura a la reelección, que llega Kamala Harris lo más seguro a representar al Partido Demócrata en la papeleta, bueno, se puede decir que las apuestas se ponen 60-40 como mínimo, siempre a favor de Trump a lo mejor, pero ya más equilibradas. Más allá de esto que estoy diciendo, varios analistas han dicho en estos micrófonos que la Cancillería, que el gobierno de Guatemala tendría que estarse planteando una agenda y una estrategia de cómo enfrentar uno u otro escenario. ¿Qué están haciendo, Canciller? Ya estamos trabajando en eso. Evidentemente es una relación política, económica, de cooperación importante con los Estados Unidos. Es la potencia en el mundo, no se diga en nuestra región. Y el tema de las elecciones de noviembre y el gobierno que asuma en enero es algo que nos tiene pendientes, preocupados de ver cómo evoluciona el proceso político electoral en los Estados Unidos. ¿Por qué preocupados? Preocupados porque el escenario puede cambiar. Y porque hay temas que, aunque mantengan su vigencia, como el tema migratorio, digamos, hemos visto que en el caso de la administración del presidente Trump, su administración anterior, hubo, yo diría, diferencias de opiniones alrededor de este tema, y esas mismas creo que pueden volverse a presentar. Pero más que las diferencias, lo que estamos buscando son las coincidencias. Y es por eso que hemos venido trabajando, repito, desde hace unas semanas, en una visión de escenarios diversos y una estrategia que ya tenemos. Evidentemente no podemos comunicarla. El trabajo nuestro de Cancillería a veces no se percibe, no se ve lo tangible que es, porque muchas veces es intangible, pero hemos venido trabajando con un par de expertos vinculados a Cancillería, que han... Expertos guatemaltecos. Expertos guatemaltecos. Uh-huh. Y también estamos, por supuesto, monitoreando en los Estados Unidos la evolución del proceso electoral, particularmente por estos últimos sucesos que usted señala. Pero yo le diría que la conclusión de la pregunta es que sí estamos preparándonos para un cambio político en los Estados Unidos. Hay temas que son bipartidistas, hay temas que vienen desde el Congreso, desde el Senado, en donde la política exterior no varía fundamentalmente, solo cambian algunos matices, pero todos esos escenarios y todos esos ingredientes los tenemos que tener presentes. Bueno, eso decían exactamente en 2016 y muchas cosas cambiaron, señor Canciller. Cuando llegó Donald Trump al poder, incluso en el Departamento de Estado, incluso en la diplomacia estadounidense, hubo muchos cambios. La pregunta este planteamiento va para la pregunta que voy a formularle ahora. Es público que hay grupos de Guatemala que están haciendo cabildeo, lobby, con la gente cercana o el partido o gente que está en la campaña acompañando al
expresidente Trump. ¿El gobierno de Guatemala puede darse, digamos, ese margen de acercarse también a la gente de Trump, o eso no está dentro de sus funciones? Y yo le diría que no es que esté directamente dentro de mis funciones, pero que sí lo estamos haciendo. Evidentemente sabemos del trabajo que están haciendo algunos grupos, trabajo político, de lobby en Washington ante distintos sectores, especialmente del Partido Republicano y del grupo trumpista. Y en el caso nuestro, pues tenemos también que actuar. Parte de la estrategia es ese acercamiento, es la presentación de un gobierno que está comprometido con ciertos valores, ¿verdad? Y también con el ánimo de colaborar con un país con el que tenemos la relación más importante, una relación estratégica en la cual nosotros tenemos que tratar de sacar el mayor beneficio para nuestro país. Sentado en la misma silla donde usted está, frente al mismo micrófono que usted nos está contestando las preguntas que se le plantean acá en la primera hora, señor canciller, estuvo hace tal vez un par de meses el ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland, y cuando se le preguntó acerca de cuál era su opinión de lo que podría ocurrir si ganaba Donald Trump el próximo 5 de noviembre, dijo, bueno, entre otras cosas, si él cumple su promesa, puede ser 500,000 o 1 millón de guatemaltecos los que retornen al país. Esto, como canciller, ¿usted cómo lo ve? Mire, no quisiera ser tan alarmista, tampoco tan iluso de pensar que no van a haber medidas seguramente drásticas en el tema migratorio, y es alrededor de eso que estamos trabajando, elaborando escenarios. Ustedes saben que esa gran cantidad de guatemaltecos en los Estados Unidos, sobre lo cual no tenemos una cifra exacta, hablamos de 3.5 millones, hasta de 4 millones, con sus remesas son un gran aporte a la estabilidad económica y social de este país. Consideremos lo que sería una sacudida de esa naturaleza si el escenario que el embajador McFarland plantea. Yo creo que las cosas que se dieran van a ser de una manera gradual, en una dirección o en otra. No creo ni quiero yo dejar una voz de alarma tan grande como la que él planteó. Yo creo que todo es un proceso de negociación. Pienso que alrededor de los temas que son comunes en la agenda con los Estados Unidos, el tema migratorio, el tema de seguridad, el tema de combate al narcotráfico, el tema de comercio, que a nosotros nos interesa más acceso para nuestros productos en los Estados Unidos, van a estar sobre la mesa en la agenda bilateral con los Estados Unidos. Señor canciller, ¿cuánto le ha pesado al gobierno de Guatemala perder a una pieza clave en Washington luego del lamentable deceso del embajador Francisco Villagrán de León? Porque él desempeñaba un trabajo muy importante, según entiendo, de acercamiento con diferentes entidades estadounidenses. ¿Qué nos dice al respecto? ¿Quién lo sustituye, digamos, en ese sentido? Mire, efectivamente extrañamos al embajador Villagrán. Él estaba cumpliendo en estos meses una labor en la cual estaba capacitado y experimentado. Era una persona que tendía puentes, que más allá de cuestiones ideológicas simplemente trabajaba por el interés nacional y tenía contactos y espacios ganados en Washington. Y yo le diría que era parte del lobby de esta administración, así que sí es una pérdida, hay que reconocerlo definitivamente. No está él, pero su actividad, sus funciones las tenemos que llenar con otras personas. Tenemos un excelente embajador en Washington que ya había empezado a trabajar con el embajador Villagrán. Tenemos desde Cancillería una estructura, tenemos funcionarios con experiencia en nuestra embajada ante los Estados Unidos, y ese espacio hay que llenarlo. Que lo vamos a extrañar al embajador Villagrán, por supuesto que ya lo estamos extrañando. Sus aportes en este momento eran fundamentales, pero tenemos que continuar con nuestra tarea y, en base a su memoria y a la labor que hacía, hacer las cosas de la mejor manera posible. Bueno, antes de la pausa, veo que nos queda un minuto, señor canciller. Empecemos con un tema que creo que nos da para el siguiente bloque: la atención a los migrantes por parte de consulados y diferentes servicios que pueden darse desde Cancillería en Guatemala. En este momento, ¿cómo está eso? Porque antes, le digo, 10 años atrás, había muchas quejas respecto de que no los atendían lo suficientemente bien. Mire, es una prioridad de este gobierno, es una prioridad del Ministerio de Relaciones Exteriores la labor consular, la protección consular.
queremos dar el mejor servicio posible, estamos tratando de mejorar las cosas, reconociendo que hay problemas y fallas que tenemos que superar. Bueno, es momento de la pausa, vamos a regresar pronto. Hoy aquí en cabina se encuentra el canciller que las noticias durante las últimas semanas y en los primeros 6 meses de gobierno. Por cierto, canciller, nos quedamos en el tema de servicios consulares. En este momento, ¿cuántos consulados hay en Estados Unidos? Tenemos una red de 25 consulados generales. 25 consulados. ¿Esto alcanza? ¿Cómo lo vería usted? Porque, como le digo, esto es una parte muy importante para el migrante. ¿Le importa lo que lo puedan apoyar desde el consulado? Yo diría que no nos alcanza. Que no. Y pongo un ejemplo muy concreto. El consulado más grande es el consulado en Los Ángeles. Es un consulado que cuenta con 25 trabajadores. 10 son funcionarios del servicio exterior y 35 son de personal local. Y quiero dimensionar el esfuerzo institucional que hay detrás, alrededor de 45 personas, porque no nos alcanzamos. O sea, la demanda supera la capacidad nuestra de ofrecer servicios. Pero es en California donde más guatemaltecos hay también. Eso es cierto, eso es cierto. Pero en general, digamos, esa red, por supuesto, necesita fortalecerse, esas 25 sedes, y necesitamos crecer. Y sabemos más o menos por dónde hacerlo. El tema, por supuesto, son los recursos, es el presupuesto. En el caso de la red actual, por ejemplo, hemos ido haciendo algunas mejoras. Este año hemos abierto 3 nuevos centros de impresión de pasaportes. Se abrieron en Nashville, en San Francisco y en Omaha. Estos 3 centros de impresión nuevos, que se suman a los 10 que ya se habían abierto en años anteriores, nos llevan a contar ya con al menos en 13 de los 25 consulados la posibilidad de que el guatemalteco llegue, haga su gestión, se le tomen los datos, se envían rápidamente en segundos a Migración, Migración revisa la información, da el visto bueno y nosotros imprimimos la libreta. O sea, el guatemalteco puede salir en 20 minutos con su pasaporte en la mano. Y eso en 13 sedes. En 13 sedes. Nuestra aspiración, yo diría muy optimista, era llegar a los 25 este año. Pero creo que nos vamos a quedar cortos. Idealmente pensamos abrir unas 2, 3 sedes más con centros de impresión y el próximo año sí, esperando una mejor asignación presupuestaria, tener completada la red en los 25 consulados en los Estados Unidos. 25 consulados. ¿Piensan crecer en número de consulados? Y si es sí, ¿dónde? Fundamentalmente queremos crecer. Hay 2 cosas que ya se han tomado decisiones. Una de ellas es abrir en la ciudad de Las Vegas, en donde en algún momento se tuvo un consulado, se cerró y ahora hemos visto que hay un gran flujo de guatemaltecos que se ha desplazado fundamentalmente de la zona de California a Nevada. Entonces Las Vegas es uno que ya tenemos. Y ahí, o sea, ya lo tienen en proyecto. Ya lo tenemos en proyecto y si tenemos la posibilidad presupuestaria, en enero empezamos a establecer eso. ¿Cuál es el otro? El otro no es en los Estados Unidos, el otro, y es importante también, es en la Ciudad de México. En México lo que tenemos es una sección consular dentro de la embajada, pero las demandas son inmensas. En México tenemos una red de 11 consulados a lo largo de la ruta del migrante, 11 o 12, y queremos abrir el consulado general en Ciudad de México, en una zona más céntrica y más accesible para los guatemaltecos. Y en Estados Unidos tenemos también la idea de abrir un par de sedes más, en donde ahora mismo estamos evaluando en dónde. Los criterios de evaluación, por supuesto, los detectamos a partir de demanda de servicios. Tenemos un registro especialmente de todas las personas que van a hacer gestiones. Sabemos dónde viven, nos dejan sus datos y ahí podemos ir mapeando dónde está la necesidad mayor. Canciller, usted habla de un consulado en Los Ángeles que tiene 45 personas trabajando ahí y que no se dan abasto. ¿Podría contarnos qué es lo que demandan los migrantes? ¿Por qué es que estas 45 personas no son suficientes en ese consulado? Mire, hay una demanda en Los Ángeles, la demanda mayor es una demanda documental. Es una demanda de pasaportes. DPIs. DPIs, de tarjetas de identificación consular. El tema de las citas es el cruce de todos los caminos. La eficiencia que quisiéramos tener no se alcanza, porque el tema de las citas es una cadena que nos tiene
ya comprometidos algunos de los meses. Aquí hay un gran proyecto que estamos trabajando que no es nuevo y que es el de la ventanilla única o pantalla única. Y es poder dar un servicio en una sola terminal de computadora para los 3 documentos. Que en lugar de que el guatemalteco tenga que hacer 3 filas para 3 documentos, en una sola se capta la información a partir de su número de DPI, y eso nos ahorraría tiempos al trabajador, al usuario, y la posibilidad de documentar más rápidamente. Ese sistema estamos ya en una fase de piloto. Es un sistema, entre comillas, que se inauguró hace 3 años, pero no se pudo concretar. Y nosotros desde enero, febrero empezamos a trabajarlo. Estamos haciendo pruebas piloto en el Consulado General en Maryland, perfeccionando, porque usted puede imaginar la necesidad de compatibilizar sistemas de informáticos, el del IGM, el del RENAP y el propio de los consulados con el TIC. La parte informática de la conexión, yo no soy experto en estos temas, es lo que más nos está trazando. Pero el servicio, regresando a la pregunta en Los Ángeles, es fundamentalmente de esta naturaleza. Tenemos un complemento a los servicios consulares básicos de lunes a viernes. Usted sabe que son los consulados móviles. Tenemos... Iba a preguntarle eso, ¿cómo se está moviendo eso de los consulados móviles? Los consulados móviles no es nada nuevo, es un servicio que se da o se trata de dar al menos una vez cada 2 meses o una vez al mes. Y lo que hace es que nuestro personal de los consulados se traslada con sus equipos y se instala durante un sábado y domingo en alguna comunidad en donde o el consulado ha detectado que vive una buena cantidad de guatemaltecos, o un grupo de guatemaltecos solicita que se realice un consulado móvil en la comunidad donde ellos están o cerca de ella. El año pasado pudimos hacer 180 consulados móviles. Este año vamos con una buena proyección, diría yo, pero aquí estamos atados al tema de la ampliación presupuestaria. Para poder hacer al menos esos 180 o 172, que es lo que tenemos planificado, sí necesitaríamos en parte de los recursos que están en la ampliación. ¿Por qué lo digo? Porque lo que se hizo el año pasado fue en parte con los recursos que se tenían del presupuesto del 2023, pero también con unos recursos que tuvimos por medio de una ampliación. Hoy tenemos, evidentemente, como todos sabemos, el mismo presupuesto del año pasado y es la misma situación. Si no hay ampliación nos quedamos cortos. Pero en cifras hicimos 180 el año pasado y ahorita vamos aproximadamente por la mitad, pero ya los recursos se nos terminan. Canciller, voy a hacer algo que no he hecho nunca en una entrevista con un ministro. Creo que lo vale por el hecho de que estamos hablando del tema migrante. Y lo que quisiera es pedirle a nuestra audiencia, a quienes estén escuchando, especialmente en Estados Unidos, que nos planteen cuáles son sus necesidades, lo que de alguna manera creen ustedes que podría mejorar en los servicios consulares y lo que podría mejorar también en las asesorías que puede prestar el ministerio allá, porque en experiencias previas, señor canciller, este programa ha estado en Estados Unidos y nos han contado, por ejemplo, de estafas que les hacen abogados estadounidenses en muchos casos, diciéndoles que les van a conseguir los papeles, les cobran y al final se desaparecen y nada. Entonces, en este sentido, al 5345-7676, mensaje de voz. Si usted está en Estados Unidos, es guatemalteco y quiere de alguna manera expresar qué es lo que cree que podría mejorar o podría crearse como un servicio desde Cancillería, esto es algo que nunca hemos hecho. Así que, Willy, le encargo ahí si podemos ir reuniendo estos mensajes, repito, para nuestra audiencia en Estados Unidos, 5345-7676. Y ya que estamos en el tema, TPS, ¿hay posibilidades? ¿Cómo va eso? ¿Qué puede decirnos? Mire, Guatemala desde el 2005 ha hecho la solicitud del TPS. Sucesivamente todos los gobiernos han actuado en esa dirección y nosotros ya lo hicimos. ¿Qué puede cambiar ahora? Mire, fundamentalmente cada solicitud es diferente. Las solicitudes anteriores se han hecho con base en una situación por la que hemos pasado de desastre natural. La vulnerabilidad de nuestro territorio, todos lo conocemos. Y se hizo un planteamiento en abril por medio de una nota que se dirigió a los secretarios de Estado y a los secretarios de Seguridad Interior en los Estados Unidos.
yo la dirigí. El tema lo hemos estado reiterando en cada escenario y ante cada público que podemos hacerlo. El presidente Arévalo se lo planteó al presidente Biden, se lo planteó a la vicepresidenta Harris. A mí me ha tocado planteárselo no solo por escrito, sino también verbalmente al secretario de Estado Blinken y al secretario Mayorkas. Esa es la parte política desde gobierno, digamos. Adicionalmente, el Congreso mismo ha emitido puntos resolutivos en esa dirección. Ha habido un movimiento interesante de los alcaldes. Yo he recibido más de 100 cartas de los 340 alcaldes en donde ellos nos piden como Cancillería que gestionemos el TPS y les estamos informando, porque le he respondido a cada uno de ellos acerca de cuál es el trabajo que estamos haciendo. Las comunidades guatemaltecas están muy activas en los Estados Unidos. Tienen una ¿Están bien organizadas? Yo diría que sí, que están bien organizadas, particularmente alrededor del tema del TPS. Yo creo que es un punto de cohesión entre todos. El liderazgo, digamos, se comunica y tienen, sí, digamos, un punto en común para poder establecer algún tipo de acción, de activismo para ello. Así es, y yo diría que incluso interestatal, o sea, las comunidades organizadas de California coordinándose con las de Florida, con las de Nueva York, y están tratando de hacer incidencia a nivel estatal. Con los congresistas estatales están trabajando también a nivel federal. O sea, es un momento especial. Parte de lo especial también es el año electoral en los Estados Unidos. Lo que pasa es que si lo vemos desde el punto de vista de un nuevo gobierno, que era el caso nuestro, ¿cuál es el momento ideal para hacer este tipo de gestiones? El momento ideal no existe, simplemente había que hacerlo. Y nuestra solicitud, además, en abril no habíamos pasado por ningún evento natural, así que nuestra solicitud giró con un cierto tipo de argumentación, en donde lo que mostrábamos al gobierno de los Estados Unidos era la vulnerabilidad del país, como una constante. Estábamos en ese momento en una época de incendios forestales. Queríamos hacer un llamado a que el tema de los desastres naturales, que es una de las 3 razones por las que se puede solicitar el TPS, es una constante y se mantiene vigente en el país. Incluso nuestra solicitud la construimos con algunas cifras, con algunos datos. La construimos también sobre algunos elementos ligados al tema mismo de la corrupción. O sea, vemos la situación también de carreteras, de puentes. La vulnerabilidad no solo es por los desastres, sino por la obra, que no soporta, digamos, los embates. Eso usted dice, hay argumentos ahí. Argumentos ahí, y los pensamos muy bien. Queríamos hacer un planteamiento que no sonara a una carta más de solicitud. Guatemala, le repito, desde el 2005 ha enviado 25 cartas a los Estados Unidos. Y en el caso nuestro no es que haya habido una respuesta concreta, porque no la hubo. Ahora, usted ha trabajado durante mucho tiempo en Cancillería. ¿Alguna vez estuvo cerca de llegar a algo que usted, así, un TPS, estuvimos que pegó en el poste, como se dice en el fútbol? Mire, más de algunas pelotas han pegado en el poste, pero no hemos logrado meter el gol. Bueno, aquí hay ya mensajes de migrantes. César Gaitán, un nombre y apellido. Dice, el TPS va a necesitar el apoyo del gobierno en los consulados, también muchos pasaportes y DPIs, si creen que lo van a aprobar. Hay muchas organizaciones chapinas en 45 estados. ¿Qué le contesta César Gaitán, canciller? Pues parto de lo que él dice, que va en la línea de lo que yo mencioné. El esfuerzo de estos grupos de guatemaltecos en 45 estados, creo yo que es importante. Siempre han estado organizados los guatemaltecos fuera, pero este momento consideramos que hay circunstancias especiales y el esfuerzo que se hace a través de estas comunidades creo que es valioso. Han estado acá, el presidente los ha recibido. Es un movimiento como pocas veces he visto, y un poco regreso a la pregunta suya. Hemos pegado balones en el poste varias veces, pero no había todo este eco que hoy hay alrededor de la comunidad guatemalteca. ¿Y siendo año electoral, se ve eso factible o cree usted que si sale en 2025? Mire, como le decía, había que hacer la gestión. No solo porque estábamos con una convicción propia como gobierno que teníamos que hacerlo, queríamos plantearlo de una manera distinta, pero al mismo tiempo teníamos muy claro el escenario electoral. Yo creo que ninguno, ni la administración actual, va a asumir un papel alrededor del tema migratorio con un nivel de profundidad como puede ser un TPS.
porque los TPS que los tienen otros países y que se renovan cada cierto tiempo, tienen muy bien focalizado el número de beneficiarios. En el caso de Guatemala seguramente el número sería mucho más amplio y eso en un año político electoral creo que no va a prosperar. Antes de la pausa y de regresar con más mensajes de migrantes, ¿cómo se logró que el presidente fuera recibido por el mandatario estadounidense Joe Biden? Entiendo que eso no estaba precisamente en agenda. ¿Qué fue lo que ocurrió? Mire, la solicitud la habíamos hecho. Yo incluso, si usted recuerda, en el mes de febrero tuvimos una reunión trilateral en Washington que reunió a los ministros, en este caso secretario de Estado, secretaria de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, México, Guatemala. Y ahí fue para coordinar, digamos, ciertas acciones en materia migratoria. Yo en esa oportunidad le hice el planteamiento, la solicitud al secretario Blinken de que en una visita, que en ese momento no teníamos fecha, que tuviera el presidente Arévalo a los Estados Unidos, el presidente Biden lo pudiera recibir. Después empezamos a construir esa visita alrededor de una agenda que se fue perfilando con el gobierno de los Estados Unidos, la coordinación con nuestra embajada allá, evidentemente con la embajada de los Estados Unidos acá, y siempre estuvo la solicitud planteada. No fue una cosa sorpresiva, fue algo que habíamos solicitado. Sabíamos que existía. A las 10, aquí en cabina, hoy Carlos Ramiro Martínez, ministro de Relaciones Exteriores. Y a minutos atrás lancé al aire una convocatoria, una invitación a los migrantes que nos escuchan. Hay infinidad de mensajes, pero vamos a seleccionar 2 o 3, digamos casi prácticamente los 3 primeros que entraron, para que el canciller se forme una idea de qué es lo que necesitan los migrantes de viva voz, porque entiendo que ustedes tienen ese contacto, canciller, pero escuchar lo que ellos sienten de oírlo. Así que, Willy, oprimimos el botón mágico. Buenos días, señores de A Primera Hora. Mi nombre es Antonio Rodríguez, de la ciudad de Chicago. Ahorita que ustedes están hablando de los consulados de los Estados Unidos, necesitamos por favor que le pongan más atención a esto, porque yo tengo 20 años de vivir aquí en Chicago y el servicio es pésimo, pésimo. No pueden recibir una llamada, no le pueden hacer una cita, no. Es una cosa de locos estos consulados. Yo me imagino que, me parece que ahí trabajan los hermanos de los hermanos, las familias de las familias, y nunca hacen el trabajo como debe ser. Si el gobierno pudiera hacer algo. Unidas, un gusto saludarle. Mi nombre es Víctor Caal. Saludo desde Santa Ana, California. Y pues escuchando la entrevista que le están haciendo al canciller, creo que una de las solicitudes que más tendríamos los guatemaltecos migrantes acá en Estados Unidos es más acceso a la información, porque lamentablemente no todas las personas, a pesar de tener acceso a muchos dispositivos, tenemos la facilidad, o al menos tienen la facilidad de acceder a la información en cuanto a los procesos que realizan y cómo asesorarse para poder obtener los documentos necesarios. Y la otra sería quizá la capacitación de las personas que se dedican a dar los documentos cuando uno llega, porque lamentablemente, como bien decía el canciller, pues quizá el personal no se da abasto y por ende existe un ambiente de estrés, un estrés que lamentablemente se ve reflejado en la agilidad y muchas veces, como decían, en las estafas, porque mucha gente pues por la necesidad ve una ruta más fácil. Entonces, buenos días, les saludo desde Austin, Texas. El problema acá es de que no hay consulado cerca, no existen. El consulado más cercano está en Houston y está en Dallas y nunca hay citas, nunca. 3 mensajes ya de 3 migrantes, Chicago, también California y Austin. ¿Qué nos dice, canciller? ¿Qué les contesta? Bueno, en el caso de la persona de Chicago, estamos tratando, hace a todos el comentario, estamos tratando de mejorar el tema de las citas. Ese es un principal problema que retrasa la posibilidad de que los guatemaltecos puedan tener acceso a documentación. Así que estamos trabajando en eso, y en Chicago le comento
que ya no nos damos abasto en el espacio que estamos. Así que esperamos antes de fin de año duplicar el tamaño de nuestras instalaciones, dar más personal en Chicago para que se pueda otorgar un mejor servicio. En el caso de Santa Ana, California, estamos precisamente capacitando a nuestros funcionarios para que no solo conozcan en sí mejor su trabajo, sino tengan mejor servicio y una mejor atención al cliente. El tema del acceso a la información también es importante. Creemos que tenemos, y estamos trabajando en ello, la necesidad de simplificar los procesos para que sea accesible a toda la gente. Como usted bien menciona, no todo el mundo tiene la capacidad, yo mismo no la tengo, de manejar aplicaciones, cuestiones informáticas. Entonces, la idea es simplificar. Y en el caso del amigo de Austin, que va a Houston o va a Dallas, el tema de las citas es recurrente. Nosotros, con el presidente, en algunos viajes que hemos hecho, hemos podido oír de cerca las peticiones de las comunidades, sus necesidades, y créanme que estamos trabajando en eso. Yo mismo tuve la oportunidad de visitar en un día y medio los consulados en San Francisco, Los Ángeles y San Bernardino, y tener de cerca, digamos, la opinión de la gente respecto a las necesidades que tienen y la mejora que tenemos que hacer en nuestros servicios de atención. Entiendo que esa experiencia directa a usted le hace una idea clara de lo que ocurre, pero creo que este ejercicio, señor canciller, si hay alguna posibilidad de repetirlo, incluso con algún, no sé, algún viceministro que tenga a su cargo eso, creo que podría ser algo que a la audiencia de Emisoras Unidas que está en Estados Unidos y que no sintoniza, le podría servir como una manera de expresar también de una manera muy directa lo que sienten y piensan al respecto del tema. Pero veo el reloj y nos quedan varios temas pendientes. Un tema que ha sido también recurrente en las noticias de estos 6 meses, señor canciller, los viajes del presidente, ¿de qué han servido? Mire, para empezar, Guatemala tiene o es percibido bajo otra forma internacionalmente. Un gobierno que le apuesta a la democracia, al respeto a los derechos humanos y al combate a la corrupción ha sido bien acogido, y eso ha permitido que el presidente tenga oportunidades de presentar esa nueva imagen del país. Un ejemplo, Guatemala estuvo fuera de la Comunidad de las Democracias en los últimos 2-3 años, y este año fuimos invitados y ya participamos. Y en el caso de los viajes del presidente, pues abren espacio. Usted sabe que son criticados, ¿verdad? Son criticados, sí. Siempre son criticados. Cualquier viaje de un presidente es criticado. En el caso del presidente Arévalo, además, la crítica se multiplica más porque ha tenido más viajes. Pero yo creo que es la diplomacia al más alto nivel de un jefe de Estado, de un jefe de gobierno. Lo vemos en otros países. Son quienes hoy conducen mejor las relaciones internacionales de los estados. En el caso del presidente Arévalo, arrancamos en febrero por el viaje que fue una suma de varias visitas. Arrancamos en la Conferencia Internacional de Múnich, que ustedes saben es el Davos político internacional. Ahí tuvimos una serie de encuentros al más alto nivel con las autoridades máximas, primeros ministros, cancilleres, presidentes de Países Bajos, de Alemania, de Bélgica, de Ucrania, de Israel. Después tuvimos la visita a Bruselas, a las instituciones comunitarias europeas, nuestro paso por el Comité Olímpico. Creo que aunque no haya sido algo en lo que el presidente tenía decisión, sí tuvo incidencia, y hoy vemos a nuestros atletas en París con la bandera de Guatemala. ¿Cuánto pesó que el presidente llegara ahí para recuperar el himno, la bandera, en estos Juegos Olímpicos que empiezan en París este viernes? Yo le digo que sí tuvo un gran peso. Evidentemente las decisiones eran decisiones judiciales. El proceso se había judicializado totalmente, pero gestos políticos, una comunicación que se dio desde el año pasado entre el presidente del Comité Olímpico Internacional y el presidente entonces electo Arévalo, permitió abrir el espacio para que se pudiera concretar la visita a Lausana, a la sede del COI, y lograr esto. Yo le diría que más allá de lo judicial hubo un peso en sus gestiones. Canciller, nos queda muy poco tiempo. China, ese tema. Taiwán, ¿qué pasa ahí? Estamos con Taiwán. Mantenemos una relación histórica que siempre hemos tenido con Taiwán. Estamos buscando además no solo los vínculos tradicionales de amistad o de cooperación que han habido, sino lo que estamos pidiéndole a Taiwán, como a otros países, es inversión.
Creemos que el anclaje mayor de una relación política puede ser por la vía de la inversión con Taiwán, con Corea, con Japón. En este caso también tenemos que tener claro, y yo lo he dicho, no sé de dónde se han dado las confusiones, que China es una potencia. El 14% de las importaciones de Guatemala proviene de China, entonces no podemos desatender, al menos comercialmente, eso. Y el tema de la macadamia y del café retenidos, en lo que le compete a Cancillería, ¿cómo va? Mire, eso lo hemos trabajado en coordinación con Mineco, con nuestras embajadas en el exterior. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.